Bueno, buenas tardes gente. En este video tutorial estaré tocando algunos puntos importantes acerca de Python. Estaremos hablando, por ejemplo, de condiciones y operadores matemáticos en lo que es el lenguaje de Python. Por ejemplo, tenemos, se puede aplicar ya sean sumas, restas, multiplicaciones, exponentes, divisiones también tenemos las divisiones con cociente entero y el residuo de la división. Todo esto estaremos viéndolo ahorita poco después en PyCharm, un intérprete de Python, para mostrar ejemplos de cómo puede ser aplicado en él. Por el momento estaré diciéndoles algunas de las cosas que pueden ser aplicadas en el programa, por ejemplo, que eran estas condiciones. También tenemos expresiones booleanas que pueden ser aplicadas ya sean para cuando van a trabajar con un if, un elif o cualquier condición que necesiten crear. Están las igualdades, la diferencia, los mayores, los menores, los mayores igual y los menores igual. Bueno, ahora estamos aquí en el intérprete de PyCharm de Python. Como podemos ver, aquí está la sintaxis de todas las operaciones matemáticas que expliqué anteriormente. Tenemos la sintaxis ya sea de la suma de dos variables, resta, multiplicación, la exponenciación de dos variables, la división de una división normal, la división con coeficiente entero, que lo único que hace de diferencia con la división normal es que solamente me va a mostrar los dígitos antes de la coma, y el residuo, pues el residuo de una división. En este caso vamos a trabajar con las variables a y b, 7 y 2, que lo que vamos a hacer es correrlas en consola. Como podemos ver, los resultados que nos van a dar, bueno, son los normales que nos tiraría cualquier calculadora. ¿Qué es la diferencia de una división normal a una división con coeficiente entero? La acabo de decir hace un momento, pero digamos, ¿cuál es su funcionalidad? ¿En qué puede utilizar una división con cociente entero? Se puede poner el caso en que necesitemos hacer un programa para encuestas de personas que nos saque los cálculos, porcentajes, etc. ¿Qué pasa? Yo no puedo decir en ese programa, cuando ya meto los resultados y todo, que 3.5 personas, por ejemplo, respondieron afirmativamente a X respuesta, porque, o sea, es imposible que media persona pueda responder, o sea, absolutamente imposible. Pero en cambio, si agarramos una división con cociente entero, el número que nos va a tomar es solamente el número antes de la coma, entonces puedo trabajar ya con un número entero, lo cual, si me dicen, bueno, 3 personas de cada 10 respondieron afirmativamente a la encuesta, pues yo puedo decir, está bien, son 3 personas. Esto es un ejemplo de la sintaxis y cómo se utilizan los operadores matemáticos. Ahora, si empezamos a hablar o si tocamos el tema de las expresiones booleanas, tenemos, bueno, en este caso vamos a trabajar con las variables x y y vamos a ver cómo se pueden utilizar en cuáles casos y qué respuestas daría cada expresión. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar con un igual igual. Si corremos esto, al principio nos va a tirar, bueno, es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, es obvio que x no es igual a y. Entonces, x es igual a y. Bueno, no, o sea, else me va a lanzar un falso. Pero si le lanzo un diferente, x es diferente a y. Bueno, sí, es obvio, es diferente. Me va a lanzar un true. De igual manera podemos probar ya sea un menor, un igual que, y así la operación nos va a seguir trabajando. Ya podemos trabajar con igual que, etcétera. Esto lo podemos trabajar ya sea en un if, en un while, por ejemplo. Podemos decir mientras x sea menor que y, que me imprima, por ejemplo, que me imprima la palabra fd. Entonces, mientras x sea menor,
Imprimo la palabra CD. ¿Qué pasa si yo no agrego, por ejemplo, que X aumente en cantidad? El programa se me enciclaría o no me daría resultado de nada. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo corro eso así como está? Pueden ver, el programa se va a enciclar. Digamos, va a estar infinitas veces imprimiendo ASD. Pero, ¿cómo soluciono esto? La forma de solucionar esto es poniéndole que a X se le sume un dígito para que así pueda llegar a la misma cantidad que tiene Y. Bueno, este true es de la cantidad anterior. Y en la primera vuelta X es igual a 1. Después va a ser igual a 2. Y después va a ser, digamos, ya va a ser igual a 3. Entonces se va a salir del programa y no lo va a imprimir. Ahora aquí podemos notar la diferencia del mayor, del menor y el menor igual. En este caso, si le ponemos un igual, nos va a lanzar 3 impresiones. Porque cuando llegue el 1 a 3 va a ser igual a Y. Entonces siempre va a entrar a la condición. Lo va a imprimir, le va a aumentar en 1, X va a quedar en 4 y ya va a salir de la condición. También tenemos lo que son las funciones. En funciones podemos decir, bueno, tenemos las funciones que son para conversiones de tipos, con las cuales trabajamos, que son ints, str, que son strings, o ya sean los variables float. ¿Qué es una función? Bueno, una función se trabaja para cortar un programa. Por ejemplo, un dicho muy famoso que se trabaja es que divide y vencerás. Cuando trabajamos, cuando necesitamos programar, lo más adecuado es hacer nuestra programación en funciones, para poder así, además de llevar nuestro programa ordenado, utilizar menos código, menos repeticiones de código. Por ejemplo, las funciones int, str y float que tenemos acá en este lado, por ejemplo, las conversiones de tipos, lo que nos quieren decir es que, por ejemplo, si tenemos una variable x que nos almacene, no sé, como una string, nos almacene un valor de 5, por ejemplo, pero lo tenemos convertido en una string y necesitamos que ese valor de 5 se convierta en un valor entero, aplicaríamos, por ejemplo, un int y ponemos dentro de, ya sea sin comillas, adentro ponemos la x y se la asignamos a otra variable, y la variable se nos estaría convirtiendo en un valor entero. De igual manera, si tenemos un int o un float que necesitamos convertir a string o a float, igual lo aplicaríamos igual. Ahora, ¿cómo podemos crear funciones en Python? Bueno, el estatuto para crear funciones en Python es que está por acá, que es el def. Después del def, siempre vamos a colocar el nombre de la función que queramos crear. Lo más adecuado es, no sé, si vamos a crear una función que sea para imprimir, por ejemplo, o para hacer una división de alguna operación X que necesitamos realizar. Lo más adecuado es que siempre nombremos a nuestra función con respecto a lo que vaya a hacer ella misma. Por ejemplo, si la función va a hacer la impresión de un número, pues podemos ponerle de def prim número, y después de esto colocamos lo que son los parámetros. En el caso de que fuéramos a crear una función de imprimir número, tenemos que decirle a nuestra función, ok, pero ¿qué necesita? ¿Qué número va a imprimir? Entonces, por ejemplo, si vamos a colocaríamos un print, por ejemplo, en esta línea donde van los estatutos, y necesitaríamos decirle, bueno, imprímame, pero ¿qué me imprime? Bueno, le asignamos un parámetro y que me imprima el parámetro. Y ahora, igual que lo anterior, iremos ahorita dentro de un momento a PyCharm para mostrar algunos ejemplos de cómo crear funciones y demostrar sus tipos, ya sean en strings. También tenemos el return. No todas las funciones, pero sí en algunas necesitamos trabajar con un return. Por ejemplo, si tenemos una variable, tenemos una función que va a trabajar con una operación matemática, por ejemplo, necesitamos el cálculo del área de un círculo. Entonces nuestra función se va a llamar cálculo círculo.
Si nuestra función se llama cálculo círculo, adentro almacenaremos, haremos la operación, ya sea para sacar el área, o lo que sea que necesitamos sacar. Cuando tengamos el resultado, necesitamos decirle a esa función que nos retorne, ya sea la palabra, que nos retorne el resultado que dio todo el proceso. Ya fuera, si vamos a sacar el área, pues que nos retorne área, para así poder utilizar el valor retornado, ya sea para imprimírselo al usuario, etcétera. También podemos importar módulos en Python. Ok, podemos importar módulos o funciones. Por ejemplo, nosotros podemos por acá también usar un from módulo import función. Cuando necesitamos, por ejemplo, trabajar con no sé, necesitamos un número random, por ejemplo, pero de este random no ocupamos todo el módulo. Ok, ¿qué es un módulo? Además, para definirlo bien, un módulo es un grupo de funciones específicas. Pero si necesitamos importar una función en específico, podríamos usar from random, o sea, del módulo random, impórteme solamente la función radin. En fin, ok. Bueno, ahora estamos en funciones. Estamos otra vez aquí en el intérprete. Bueno, vamos a explicar un poco acá sobre lo que son los imports, las palabras claves para definir funciones, que por ejemplo son las def. La explicación de, por ejemplo, este módulo, el random, que es bastante útil, se va a llegar a utilizar en varios en los proyectos y en casi múltiples programas que se llegue a trabajar. Bueno, anteriormente dijimos que cuando vamos a trabajar con un def, es recomendable que nuestra función tenga un nombre adecuado. O sea, que cuando nosotros veamos la función, digamos, ok, imprimir doble. ¿Qué hará imprimir doble? Bueno, es obvio, nuestro nombre nos está indicando qué es lo que va a hacer la función. O sea, se trata de darle un nombre de acuerdo a lo que realice nuestra función. En este caso, bueno, he creado una función que se llama imprimir doble, que lo que va a hacer es que nuestra variable que le ingresemos como parámetro, que en este caso va a ser la x, la va a imprimir dos veces. Entonces he importado nuestro módulo random y de él importado la función radint. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, esta función agarra y de los dos dígitos que les demos, nos va a agarrar de esos dos dígitos y en el rango de ellos dos va a escoger un número totalmente aleatorio y se lo va a asignar a la variable. En este caso, cuando imprimamos esto, no sabemos qué dos variables o qué dos números va a imprimir el programa, ya que serán, por ejemplo, en este momento fue 54 o puede ser 47, y así repetitivamente él seguirá asignando X número para esa variable. También podemos, bueno, vamos a explicar un toque acerca del estatuto del return. Si por ejemplo fuéramos a calcular el área de un cuadrado, podemos poner, no sé, vamos a crear un módulo, una función que se llame función área cuadrado, por ejemplo. Ok, ¿qué vamos a necesitar en el área cuadrado? Bueno, es obvio que para calcular el área de un cuadrado vamos a necesitar un lado. Entonces vamos a ingresarle un parámetro que se llame lado. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Vamos a crear una variable interna y le vamos a decir área es igual a lado elevado a la 4. ¿Por qué a la 4? Bueno, es lado o un cuadrado tiene 4 lados, así que sería lado por lado por lado por lado.
Así que sería el área de un cuadrado sería elevado a la 4. Ya es una fórmula que ya conocemos. Ahora, volviendo al punto de retornar. Cuando nosotros realizamos esta operación necesitamos decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para que la función me retorne un valor? Bueno, ahí es donde entra retornar. Lo que pondríamos en este caso sería retórnelo el valor de área. Ahora, cuando necesitemos la función cuadrado, podemos decir, ok, en este caso vamos a poner el string de una vez. Luego y vamos a decir área cuadrado y le vamos a decir ¿saben? Calcúlenos el área de un cuadrado con un lado de 5. Ahora le damos a imprimir y nos va a decir que el área de este cuadrado es de 625. De esta manera es que se usa la utilidad de un return strings, o vamos a ver lo que son algunos ejemplos de las strings. Un método string, bueno, los strings tienen métodos también. ¿Qué es un string? Un string es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, un string es totalmente diferente a lo que es un integer o un flotante. ¿Qué más podemos decir de un string? Un string es una secuencia de caracteres. Por lo tanto, podemos trabajar estos métodos en un string. Ahora, vamos a explicar, esto es un resumen de algunos de los métodos que se pueden trabajar en un string, ya que poseemos más métodos para los strings. Por ejemplo, capitalize lo que hace es que ya si tengamos un string, ponemos, no sé, x.capitalize, y lo que nos va a hacer es que nos va a agarrar el string y el primer valor del string nos lo va a hacer mayúscula. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos con un count? Cuando trabajamos con un count, tenemos que poner, por ejemplo, dentro de los paréntesis tenemos que poner un parámetro para que así nos retorne el número de veces que aparece el parámetro dentro del string. Igual cuando trabajamos con un find, nada más que lo que nos hace el find es que nos retorna el índice, el menor índice, o sea, nos recorre de izquierda a derecha, y nos dice que en el primer índice que él se encuentre el parámetro que nosotros le indicamos es el primero que nos va a retornar. Ahora, bueno, el index es similar al find. Ahora, ¿qué es un isAllNum? AllNum lo que hace es que nos compara en el string si el string posee caracteres alfanuméricos. Ahora, bueno, el index es similar al find. Ahora, ¿qué es un isAllNum? AllNum lo que hace es que nos compara en el string si el string posee caracteres alfanuméricos. Solamente nos agarra y nos retorna un true si los valores que están dentro del string son totalmente alfabéticos. Y este decimal es exactamente igual, pero con valores o con caracteres decimales. Dígito isDigit nos retorna true si los caracteres en el string son dígitos, ya sean integers, flotantes, etc. Por ejemplo, isLower nos retorna true si los caracteres están en minúscula. Después el join nos retorna un string. Nos retorna un string a partir de una lista. Ya si tenemos, bueno, ahora igual lo vamos a trabajar en Python para mostrar ejemplos. Y un lower nos retorna una copia del string, pero toda en minúscula. Igual, esto es apenas un resumen de lo que se puede trabajar en un string, ya porque tenemos, por ejemplo, hay otro método que se llama isOpper o Opper, que lo que hacen es ya sean devolver todos los strings en mayúsculas o agarrar las mayúsculas de uno. En fin, tenemos mucho más tipos de métodos que se pueden buscar en internet para trabajar los que son los objetos strings. Ok,
Ahora vamos a mostrar algunos métodos que se pueden aplicar en variables string. Y bueno, ya la definición de string la hemos establecido, que es un conjunto de caracteres que es inmutable. Ahora, bueno, en este caso vamos a manejar la variable var y le vamos a asignar el contenido de hola mundo. A vamos a eliminar y vamos a dejar por un ejemplo ahorita. Como podemos ver, hola mundo tiene de inicial la h está en minúscula. Entre los métodos de objeto que tiene una variable string se encuentra capitalize. ¿Qué es lo que hace capitalize? Capitalize agarra la primer variable o el primer carácter de nuestro string y lo pasa a mayúscula. Entonces, ¿qué pasa si imprimimos la variable con capitalize? Si le decimos que nos aplique un capitalize al var, lo que va a hacer es que cuando lo imprimamos, estoy corriendo la anterior, cuando lo imprimamos nos va a lanzar un hola mundo con la inicial h en mayúscula. Igual vamos a dar un ejemplo de las siguientes. Ahora vamos a aplicar un count. Podemos perfectamente decirle y asignar una variable x asignándole el valor de un count. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos a variable count que nos cuente, no sé, las a que están en la variable var? Si lo imprimimos normal, o sea, si lo imprimimos ya como está, nos va a tirar que solamente tiene una. Nos va a tirar como resultado una variable. Pero para comprobar que no siempre nos va a tirar eso, en este caso, que dejamos dos a, bueno, es obvio nos va a tirar 3 porque le hemos agregado dos a al contenido de variable. Ahora, ¿qué más podemos explicar? Bueno, podemos también aplicar un find, que si el find le decimos find, no sé, que nos busque la O, por ejemplo, la O, él nos va a buscar la primera O. Vea, podemos ver que tenemos dos O. Entonces, la primera O que él se encuentre nos va a retornar su valor de índice. Entonces, si corremos esto, nos va a decir, ok, la primera que encontré se encuentra índice 1. Como podemos ver, h es índice 0 y O es el índice 1. También tenemos index, pero index es similar al find. También tenemos los que es el alum, el al alfa, el decimal, el is digit, que lo que hacen es comparar y retornar ya sea un true o un false si las variables son ya sean alfabéticas, numéricas, decimales o dígitos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con isDigit. Si decimos si variable punto isDigit que nos imprima, no sé, falso, o incluso lo podemos dejar así, digamos. Lo que pasa es que cuando leemos esto, él nos va a retornar un false. Bueno, aquí el X. Ok, no, eso solo se puede en la consola de Python. Ok, entonces que nos imprima true. Y si no, o sea, si es falso, que nos imprima false. En este caso nos va a imprimir un false, ya que como variable no tiene ningún dígito, no es una variable que tenga integers, entonces nos va a retornar eso. Pero ¿qué pasaría si yo esta variable, que en este momento es string, y aunque no viene el caso le asigno un 4 entre comillas? Igual me va a retornar un true.
¿Por qué? Porque cuando él entra a la variable, él hace una comparación y él aplica como la conversión de variable a int, como si le aplicara esto a var. Por ejemplo, entonces él hace la comparación, entra y me dice, oh bueno, hay un 4 adentro, es un dígito. Ya que por ejemplo, si yo se le aplicara ese int a var, igual me va a retornar un true o me va a retornar un error. En fin. Ahora, para explicar también vamos a explicar el lower. O mejor aún, vamos a dar el lower. Si nosotros le decimos que x sea igual a var punto lower, creo que nos toma, y imprimimos x, vamos a retornar, vamos a poner hola mundo, totalmente en mayúsculas. Lo que hace es que nos baja todas las variables mayúsculas a minúsculas. Igual hay una variable, otro método que nos hace totalmente lo contrario. Si escribimos un hola mundo y le ponemos upper, lo que hace es que nos manda todas las variables a mayúsculas. Ahora, también vamos a ver un poco de lo que son listas. Igual, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que son los métodos que se pueden trabajar en una lista. Cuando trabajamos una lista, tenemos que asignarla entre paréntesis cuadrados, y vamos a trabajar una lista. Entonces están las listas con valores y están las listas especiales, que son las listas vacías, que por ejemplo se trabajarían, por ejemplo, lista x es igual, y se pondrían solamente los paréntesis cuadrados sin ningún valor en especial adentro. Ya cuando se necesita trabajarlos, pues asignaríamos a la lista x un append, por ejemplo. ¿Qué es un append? Un append es cuando tú necesitas trabajar un objeto para agregar un objeto a la lista. Por ejemplo, nosotros decimos lista x.append y entre los paréntesis normales trabajamos un objeto, ya no sé, sea 5 o una variable x. Lo que va a hacer es que el método me va a agregar ese objeto en el último espacio de la lista, y así conforme lo vaya trabajando. ¿Qué es un con? Cuando trabajamos con un con y un objeto, lo que nos hace es que él se va a la lista y nos hace un recorrido total de la lista buscando el objeto que nosotros le dimos por parámetro, y lo que nos va a retornar es el número de veces que él encontró ese objeto en la lista. Ok, cuando trabajamos con un index es igual que cuando trabajamos con un string. Lo que hace es que nos devuelve el índice menor donde él va a encontrar el objeto que le dimos por parámetro. Ahora, ¿qué nos hace un insert? Cuando trabajamos un insert, quiere decir que nuestro índice, el índice que le demos, ya sea 1 o 2, él va a ir a la lista, va a ir al espacio, ya sea 1, 2 o 0, y va a insertar en ese espacio el objeto, el nuevo objeto o el objeto que le damos. Si por ejemplo en valores lista, en el espacio 0, por ejemplo, que tenemos valores, nosotros le decimos un list x.insert 0 objeto 5, por ejemplo, él se va a ir a la lista x, nos va a agarrar valores y nos los va a reemplazar, lo va a eliminar y lo va a reemplazar por un 5. Un list.remove lo que nos hace es que depende del objeto que nosotros le demos, él se va a ir a la lista y no lo va a remover de ella, va a remover el primer valor que ella se encuentre que sea similar al objeto que nosotros le dimos por parámetro. Cuando tenemos un list.reverse,
lo que hace es retornarnos una lista, o por lo que hace es invertir todos los valores de la lista. Por ejemplo, si nosotros le tocamos una lista x.reverse, lo que nos va a retornar, o lo que nos va a transformar la lista, va a ser en lista, lo va a dejar en el valor 0, la lo va a dejar en el valor 1, d lo va a dejar en el valor 3 y valores lo va a dejar en el último valor. Por lo tanto tendríamos una lista que dijera, no sé, lista la de valores, totalmente a lo contrario. ¿Y qué nos hace sort? Sort es un método de ordenamiento de listas o de ya sea lo que necesitemos. En este caso, bueno, lo que nos va a hacer es ordenarnos los elementos de la lista. Por default, ella nos va a ordenar de menor a mayor. Bueno, ahora estamos con listas. Como ya tenemos la definición de lista, que es un conjunto o una secuencia de valores, que en Python no necesariamente tiene que ser una secuencia, ya sea solamente integer, solamente strings, sino que nos admite una secuencia variada, por decirlo así. Nos puede admitir, por ejemplo, esto, que el primer valor sea un string, el segundo sea un integer o un flotante, o x valor o x tipo. Como podemos ver, aquí tenemos la declaración, ya sea en este caso hay una lista normal, una lista que está completa, bueno, no completa, pero que ya tiene dígitos adentro, y las listas vacías, que son las listas especiales, que son, por decirlo así, inicializadas, o se inicializan vacías solamente como por forma de declaración. Ok, también en las listas tenemos métodos con los cuales las podemos trabajar. En este caso, bueno, tenemos lista X, que es la primera lista. Le vamos a remover el 2. Entonces, a la hora de imprimir esto en consola, nos va a imprimir la lista sin el 2. Si imprimimos la lista X en consola, nos va a lanzar solamente la primera sección, o sea, solo la SD, ya que el método .remove elimina el objeto que le asignen por parámetro. Ahora, si aplicamos otro ejemplo con los métodos, como por ejemplo ya aplicándolo con un random, podemos aplicar mientras, bueno, vamos a crear un contador y vamos a decir que mientras contador sea menor a 5, le agregue un número totalmente random del 2 al 88 a la lista 1. Después imprimimos la lista 1 y después vamos a aplicar con otro método, vamos a voltear la lista para ver cómo queda. Como podemos ver, la lista 1 que se encontraba vacía, se le han asignado totalmente valores a los random, y después con el método reverse se han volteado aleatoriamente. Ya que terminamos de ver todos los temas anteriores, introductorios, por decirlo así, a Python, vamos a hacer un ejercicio que dice que necesitamos un programa que nos ingrese 20 dígitos del rango del 1 al 10, y que una vez que nos ingresen todos los dígitos, o sea los 20 dígitos, el programa nos evalúe el mayor o los mayores números, o sea el número o los números que aparecieron más cantidad de veces. Ok, hasta el momento he desarrollado parte de este programa, que lo que nos hace es que tenemos una lista X, una lista 1 vacía, y tenemos una función que se llama input data, que lo que nos hace es registrar o obtener los datos que el usuario le ingrese a la lista, que le ingrese al programa. También le asignamos dos parámetros, uno cual iba a ser la lista, que en este caso iba a ser lista 1, y otro que iba a ser cantidad. Cantidad es la cantidad de valores que necesitamos que el programa le ingrese. Para probarlo, al inicio yo le puse 5, pero en realidad con los que vamos a trabajar van a ser con 20 valores. Si lo probamos en este momento,
el programa ya tiene el descuento. Por ejemplo, si le ingreso 4, él me va a decir, ok, los números restantes por insertar son 4. Y esto se evalúa acá, digamos, números restantes por insertar y la cantidad. Mientras cantidad sea mayor a 0, que en este caso era 5, entonces cantidad me va a pedir que le ingrese un número. Si el número, en este caso, está entre el rango del 1 al 10, entonces se va a venir acá, no va a entrar este while y me lo va a agregar a la lista y le va a restar una cantidad. Pero si el dígito que yo le ingrese no está en el rango, digamos, si número es menor a 0 o si número es mayor a 10, si no está en el rango, entonces me va a lanzar el programa que el número es incorrecto y me va a lanzar la misma cantidad de números faltantes y me va a pedir otra vez que le ingrese un número. Por ejemplo, si yo le lanzo un menos 3, digo un menos 2, el programa me va a lanzar el número es incorrecto, por favor ingrese otro número. O sea, números restantes por insertar siguen siendo 4. Ok, yo le lanzo un 15, el número es incorrecto, lance, o sea, otra vez 4, ingrese un dígito. Si yo le inserto 10, él me va a permitir el número ya que es un rango del 1 al 10, igualmente con 1. Ahora inserto un 3 y por último lo voy a insertar otro 1. Hasta el momento el programa me hace la lista con los números que yo le inserte. Ahora lo siguiente por hacer es una función que me evalúe la cantidad de números que hay en la lista, digamos. Por eso vamos a crear una función aparte que sea la encargada de evaluar eso. Vamos a hacer es que vamos a crear una variable. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función que nos cuente la cantidad de veces que está mayor, la cantidad de veces que están los dígitos mayores en la lista. Por ejemplo, yo por acá la tengo hecha, así que la voy a pegar y simplemente le voy a explicar el funcionamiento de ella. Bueno, en este caso le puse la función se va a llamar mayor cantidad. Va a tener una variable que se llame mayores, que va a ser una lista vacía, ya que puede ser que almacene solo una variable que sea la que tenga mayor cantidad de veces, o pueden ser 2 o más números los que almacenen la mayor cantidad de veces. Vamos a hacer una variable que se llame cantidad, que va a ser la encargada de contar cuántas veces aparece la variable mayor. Ahora, mientras el len de la lista sea mayor a 0, quiere decir que número, o el número que una variable interna que se acaba de declarar, va a ser igual al primer valor de la lista. En este caso, por ejemplo, si insertamos en el primer valor de la lista 1, ese va a ser el valor de 1. Ahora, si lista.cuenta número, o sea, si el primer valor cuenta la cantidad de veces, por ejemplo, si el primer valor ha aparecido 3 veces en la lista, es mayor a cantidad, entonces cantidad va a ser igual a lista.com número, va a ser igual a esa cantidad de veces que apareció el número, y mayores, que es la lista, va a tomar el valor de ese número, y de la lista vamos a borrar el primer dígito o el dígito que tomamos. O sea, vamos a ir recortando la lista de adelante, o sea, de izquierda a derecha hasta terminarla y determinar los números con los cuales trabajamos. Igual, si el primer número de la lista no es mayor a la cuenta, o si el número primer mayor de la lista, la cuenta de ese número no es mayor a la cantidad, simplemente eliminamos ese número de la lista y seguimos con el siguiente. Ahora, para ver el trabajar, ver el funcionamiento, vamos a poner un 20 y vamos a tomar mayor cantidad y vamos a trabajar con lista 1. Ahora vamos a correr el programa. Ok, vamos a ingresar 3, 3,
3, 3. Sabemos que el programa tiene 4, 3. 4, 4, 4, 4. Tiene 4, 4. Ahora podemos ingresar 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Incluso podemos insertar un 10. 9, nos va a tirar el error. 8, 10, 8, 7 y 6. Ok, esta es la lista de la cual insertamos. El programa evaluó la cantidad de veces que aparecía cada uno de los dígitos y en este caso me dijo, bueno, 3 aparece 1, 2, 3, 4 veces, pero también 4 aparece 4 veces en la lista. Entonces los números 3 y 4 aparecen 4 veces en la lista y son los mayores números en la lista.